Pues esta semana estamos hablando, como sabes, en el reto de la semana, en las cuentas de Instagram, acerca de las mentiras. Las mentiras que podríamos pensar que nos enseñaron así como en la escuela, como sinónimos y antónimos, que sería como lo opuesto, el antónimo de la verdad. Y entraríamos en una controversia bastante grande con respecto a qué es la verdad y qué es eso que nosotros entendemos o conocemos como verdadero. Lo verdadero no siempre es lo real. Lo verdadero es esto que podríamos pensar que está visible, que es lo que conocemos, pero si hablamos tanto desde las neurociencias como desde la física química, como desde la psicología y lo inconsciente, hay un montón de cosas que no sabemos de nosotros, que desconocemos del mundo, que desconocemos del universo, y que no porque en este momento estemos hablando de una hipótesis, no porque en este momento estemos hablando de una verdad, quiere decir que sea menos válida, sea menos verdadera. Por ejemplo, algo que podría resultar verdadero, pero no real, podría ser las emociones, ¿no? Las emociones son esto que existe dentro de nuestra cabeza, que existe dentro de nuestra mente, pero que no necesariamente son reales en términos de que son solamente una comprensión subjetiva de una experiencia. Entonces, como ves, la verdad se vuelve complicada, se vuelve compleja, es bastante difícil de definir, de atrapar, de aprender. Y eso creo que es una de las cosas más ricas con respecto a la verdad que podemos tener, ¿no? Tal vez suena un poco como a Derrida o Lacan, ¿no? En esta construcción de decir pero no decir al mismo tiempo. Y eso también te permite a ti la posibilidad de crear y de generar tus nuevas verdades, ¿no? Probablemente como mi defecto como psicoterapeuta, como psicoanalista, es que mi intención no es decirte algo en específico, sino que tú descubras qué es lo que está por decirse, ¿no? Asumo que no te puedo yo otorgar ninguna verdad y que las verdades son tuyas para llegar a ellas. Y entonces esta semana estamos hablando de lo opuesto de la verdad, que sería la mentira, ¿no? Y es que estamos tan acostumbrados hoy en día a hablar de las mentiras, a exponernos a las mentiras, que las hemos normalizado, las hemos hecho como algo natural, ¿no? Le hemos quitado una connotación del peso negativo que tenían. Y nos hemos hecho tolerantes a cierto nivel de mentira, más bien nos extrañamos cuando encontramos verdades. Y muchas veces, como parte de la desmentira que vivimos como sociedad, no queremos encontrar esas verdades. Podemos pensar con respecto a esto de las verdades en temas como la verdad de la carne, ¿no? ¿Qué hay detrás de toda la construcción de la carne que obtenemos para comer? ¿Cómo obtenemos los recursos naturales que tenemos? ¿Cómo obtenemos la materia prima para vestir la ropa que vestimos hoy en día? Es decir, todas estas verdades que están ahí, ¿no? Verdades desde la ciencia, verdades desde la sociología, verdades desde las cuestiones ambientales, verdades desde si tu novio te está poniendo el cuerno o tu novia te está poniendo el cuerno y tú prefieres no verlo, verdades que todo el tiempo preferimos de alguna forma ocultar. Y nos contamos a nosotros mismos mentiras, pero también nosotros mentimos a otros constantemente, ¿no? Desde el uso de filtros, desde el uso de la ropa, ¿no? Para disimular ciertos gorditos, ciertos aspectos. A lo mejor yo estoy mintiendo y tengo un chupetón acá, ¿no? Y entonces me estoy cubriendo esto. O a lo mejor, por ejemplo, yo estoy mintiendo con mi cabello, ¿no? Porque son extensiones de cabello, no es mi cabello real. Y a lo mejor tú no lo sabías y ahora sientes que te he mentido, ¿no? Es decir, nos volvemos todos en algún momento parte de este ciclo de la verdad y la mentira. La mentira probablemente nace junto con el inicio de la socialización, ¿no? Y no morirá junto con nosotros. La mentira tiene esta connotación negativa, al igual que otros sentimientos y otras emociones como la envidia, por ejemplo, ¿no? Como el enojo. Es decir, socialmente le hemos dado esta connotación negativa porque estamos acostumbrados a que la persona que nos miente no es alguien digno de ser confiado, de ser confiable, y que entonces por lo tanto es un peligro para nuestro grupo como una tribu social, ¿no? Y entonces lo
lo castigamos a través del rechazo, lo castigamos a través de la expulsión de una sociedad, a través de la exposición de su verdad, ¿no? Muchas veces así funciona el chisme, por ejemplo, ¿no? Decimos biológicamente nuestras primeras mentiras en cuestiones de desarrollo psicológico cuando empezamos a darnos cuenta que nuestros papás no pueden leer nuestras mentes. Empezamos a guardar nuestros primeros secretos cuando nos damos cuenta que después de haber dicho una mentira, ellos no nos descubrieron. Y entonces nos da emoción darnos cuenta que tenemos una mente única, que no es transparente, que no somos transparentes para nuestros padres y que nuestros padres no son superhéroes que pueden, como rayos X, saber específicamente qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos sintiendo. Y al mismo tiempo eso nos da un poquito de tristeza porque queremos mantener la idea de que nuestros padres son perfectos, maravillosos, pero nos da la sensación de esto es mío, ¿no? My precious, mis verdades son mías. Todos tenemos ciertos secretos que por ahí decía el coach con el que me formé para coach, esos secretos a veces pueden envenenar el alma. Pero también, si pensamos desde esto que ya hemos hablado en otros videos relacionados, como el video de la sociedad de la transparencia, ¿no? Donde te hablo sobre el tener que estar mostrando todo el tiempo, lo que comes, lo que vistes, a dónde fuiste, con quién fuiste, ¿no? En esta sobreexposición, como con una tendencia a que el otro te avale constantemente, ¿no? Tampoco sería como lo más sano, es decir, como ves, estoy tratando de decir que estoy tratando de decir que hay un punto intermedio entre las verdades y las mentiras y que en realidad no son aspectos tan separados, ¿no? Hay mentiras que toleramos socialmente porque son convenientes para poder llevarnos bien, es decir, depende de la forma en la que nos contamos esas mentiras, ¿no? Cuando una mentira es chistosa, ¿no? Entonces la toleramos, ¿no? Y la escondemos a través del humor, ¿no? Cuando una mentira está bien ingeniosa, ¿no? Entonces la toleramos. Muchas veces decimos, en algún momento yo me encontré a mí misma pensando, bueno, al menos me hubiera dicho que no tenía carga en su celular y que por eso no me podía, ¿no? Entonces yo solita decía, bueno, me hubiera al menos pensado en una buena mentira, ¿no? Como que decimos, bueno, al menos fue una mentira ingeniosa. O en las famosas mentiras piadosas, que creemos que no lastiman a nadie. El chisme, por ejemplo, es una forma de mentira, como te contaba en el video de la semana. Y es que este rumor, ¿no? Estos rumores que generamos sobre los demás son una forma de mentir que nunca desaparece, que ya queda como esa mancha en el historial, en el registro de alguien, que jamás se puede del todo quitar, ¿no? No, es muy difícil encontrar una prueba que te diga esto. Por lo general los chismes se hacen sobre eso, sobre especulaciones de actos de los otros y por lo tanto genera esta imagen que ya quedó manchada en la mente de los otros, ¿no? Antes del chisme social está también como el mito o las leyendas, que eran estas mentiras, pseudomentiras, ¿no? Exageraciones de la verdad, también es una forma de mentir, que era la forma en la que se transmitía conocimiento, la forma en que se explicaba la sociedad. Es decir, hoy podríamos pensarlos como mentiras sociales, ¿no? Y sin embargo son parte de nuestra cultura y parte de nuestras tradiciones, ¿no? Hay unas formas de mentiras, o podemos pensar en algunas formas de mentiras que se me ocurren, que una podría ser el ocultar, el esconder o callar ciertas cosas, o falsificar, falsear o crear una pseudo verdad. A veces en este ocultar ciertas cosas para que esta mentira quede oculta, necesito crear nuevas verdades, es decir, no son excluyentes entre sí. Están también, por ejemplo, las evasiones, que es simplemente hago como que esto no pasa y entonces no abro el tema ni doy pie a que se dé esta conversación, ¿no? Está el falsear con la verdad, que ya hemos visto que son como decir, pero no decir toda la verdad completa, ¿no? Las exageraciones o minimizaciones que hacemos muchas veces cuando hablamos de cosas, ¿no? Es decir, no, yo soy súper bueno para ligar, ¿no? O sea, yo me ligo a 50 ahorita. Y pues no me ligo a 50, a lo mejor nada más a 3 o 4, ¿no? Las minimizaciones, ¿no? De no, yo casi no tomo, ¿no? Tomo
solo 1 o 2 veces a la semana, pero continuas, ¿no? Todos los días, ¿no? 24 horas, ¿no? El problema con las mentiras, que realmente nosotros sabemos que son mentiras, que eso podría ser una definición un poco más global de lo que es una mentira, es que generan un agotamiento mental. Para nosotros mantener una mentira necesitamos generar cierta energía para cubrir eso, ¿no? Nuestra mente funciona entre menos energía y recursos tenga que disponer para vivir. Es más feliz, porque entonces puede disponer esa energía para otras cosas que realmente sean importantes, para cosas que no sean tan automáticas. Y entonces generamos ciertos hábitos, que esos son los hábitos, como carreteras mentales, como los estereotipos, por ejemplo, que sería la parte negativa de esto, para ayudarnos a pensar menos. Pero la idea de esto es que nos concentremos en las cosas que realmente sean importantes, ¿no? Es como si nuestro cerebro fuera nuestro asistente y entonces se encargara de las cosas que otra persona puede hacer por nosotros y nosotros ya fuéramos como los gerentes y solo tendríamos que resolver las cosas más importantes. Eso es lo que hace como digamos como tu lóbulo frontal, ¿no? Ya dice, ok, esto es lo importante, vamos a resolverlo. Porque entonces cuando uno miente, cuando uno está activamente mintiendo en este momento, tiene que predecir si le van a creer o no, tiene que estar haciendo un escaneo a través de las neuronas de espejo para poder darse cuenta si la otra persona a través de su lenguaje corporal nos está creyendo o no nos está creyendo. Si no nos está creyendo, entonces vamos a seguir aumentándole, que es como parte de lo que se hace en los interrogatorios, porque necesitan como confirmar que se le está creyendo la mentira y necesitan ir como haciendo este lenguaje que se llama la teoría de la mente, ¿no? Darme cuenta de si tú a través de esta mente que yo estoy poniendo en ti vas a creerme o no vas a creerme. Entonces hay estos como errores de interpretación en la mentira, que hay como fugas, por ejemplo podemos pensar que uno siempre se pregunta, entonces, ¿cómo puedo darme cuenta de una mentira? ¿No? Y a veces creemos que, por ejemplo, cuando una persona está mirando para un lado o está evadiendo la mirada, entonces que está mintiendo. Pero eso no necesariamente quiere decir que esté mintiendo, ¿no? Eso es muy fácil, sobre todo en los libros, cuando uno empieza a leer sobre el lenguaje corporal, que te digan, si está mirando para acá, es que entonces tal, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo con ese tipo de cosas, porque luego de repente queremos aplicarlo así como a lo rudo, ¿no? Decía así Freud, el psicoanálisis salvaje, silvestre. Así queremos ir haciendo como esta psicología silvestre, donde queremos ir dándole sentido y significado a cosas que no van ahí, que no tenemos un contexto adecuado, ¿no? Y a lo mejor esta persona solamente no te está mirando los ojos, porque tienes la luz enfrente, ¿no? Y si mira directo hacia donde tú estás, no ve, se queda ciego, ¿no? O a lo mejor no te está mirando de frente porque es muy tímido, ¿no? No quiere decir que te esté mintiendo, a lo mejor justamente está diciéndote la verdad y le está dando mucha pena decirte la verdad, por ejemplo, ¿no? Entonces los mismos señales, las mismas fugas o signos pueden ser muestra de honestidad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a veces le puede dar culpa porque se está mintiendo sobre otra cosa, pero que está relacionada, que no es necesariamente sobre este tema. En la semana te he compartido un poco acerca de que, por ejemplo, se miente más en una persona que por escrito que porque ya tiene la evidencia, ¿no? Es decir, cuando te piden escribir algo, tú vas a tender a escribir más verdades porque sientes que hay una evidencia de que estás dejando huella de algo y entonces te da la sensación de compromiso, ¿no? Esto mentalmente genera una sensación de compromiso y hoy legalmente, sobre todo en Estados Unidos y en general ya en todo el mundo, te da esa sensación de, híjole, no vaya a ser que luego utilicen esto como una prueba en mi contra, ¿no? Entonces, también mientes más cuando no sabes qué decir, cuando tú estás tratando de falsear información, ¿no? Podemos darnos cuenta de esto como en los informes de nuestro presidente todas las mañanas, como a veces cuando no sabe qué decir, cuando no tiene idea, empieza a inventar y a decir cosas y se empieza a marear solito y empieza a no decir nada en realidad, ¿no? Contrario a lo que se piensa, no hay una forma única, como te puedes dar cuenta, de detectar una mentira, ¿no? Sí hay como ciertos indicios que la gente se puede dar cuenta, pero que tienen que ver más con un lenguaje congruente o incongruente con lo que se está diciendo. Por ejemplo, Paul Ekman, que era una de las personas que estudió el lenguaje corporal, que fue la primero que hizo el estudio de las microexpresiones, como angustia, miedo,
felicidad, que es la única positiva, y todas las otras que se consideran negativas, lo que hace es darse cuenta de dos microexpresiones que tienen que ver con sentidos biológicos, como el asco, que no tienen que ver tanto con una cultura. Entonces, tenemos que siempre tener una idea mucho más global acerca de la cultura, acerca de los valores de cada persona. Por lo tanto, al principio de cualquier entrevista, para darse cuenta de una verdad o de una mentira, siempre se busca un lenguaje basal, ¿no? ¿Cómo es el procesamiento neural basal de esta persona, ¿no? Por eso empieza por las preguntas típicas de ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? Es decir, por un estado basal también de la respiración, todas estas medidas que se tienen actualmente, ya sea de test, ya sea a través de las pulsaciones, ya sea a través de electroencefalograma, etcétera, no son completamente infalibles. Por el contrario, cuando hablamos sobre lo que se da de la credibilidad de una persona, podemos hablar sobre los títulos, ¿no? Es decir, soy fulanito de tal, y entonces, oh, señor fulanito de tal, ¿no? Eso a nivel social da esta cuestión de estatus, de credibilidad, ¿no? La reputación que tenga muchas veces no tiene que ver como con los títulos acumulados, sino por lo que alguien más te ha dicho de esta persona. El tiempo, ¿no? Muchas veces es como, lleva tantos años trabajando en esta empresa, oh, ¿no? Entonces te da cierta credibilidad, cierta congruencia, es decir, que lo que te esté diciendo sea lo que se repita en el tiempo y que en varios aspectos, en diferentes escenarios, se muestre la misma verdad, ¿no? Esto que se conoce como la verdad, ay, se me fue el nombre, ahorita te digo, la constancia, ¿no? Que también tiene que ver como con esto que te decía un poco del tiempo, y el convencimiento, es decir, que haga sentido aquello que te está diciendo con lo que te está mostrando, ¿no? El mentiroso, por lo tanto, suele, por lo general, negar, ¿no? ¿Me engañaste? No, ¿no? Tender, decimos en psicoanálisis, como cuando tú estás mintiendo o cuando hay algo que tú estás queriendo ocultar, tiendes primero a negarlo antes de aceptarlo. No creas que tiene que ver nada con esto. O sea, nadie te preguntó, güey. Pero bueno, por si querías saber, ¿no? De una vez te aviso que no tiene nada que ver con esto. Se puede minimizar, ¿no? Tiende a minimizar como para que no se espere que sea tanto. No fue para tanto, ¿no? Es decir, solo fue un beso, ¿no? No te estaba poniendo el cuerno, ¿no? Solo fue una vez, ¿no? Tiende, por ejemplo, a racionalizar, es decir, a encontrar una justificación. Lo que pasa es que estaba borracho, ¿no? No cuenta. Se tiende a distanciar en el lenguaje de lo que pasó, ¿no? Es decir, habla en tercera persona. Eso fue hace mucho, a cualquier persona le pasa, es que a los hombres nos pasa así, es que a las mujeres así, estábamos en una fiesta, es decir, tiende a ponerse lo más distante emocional y hablar sobre todo en tercera persona. Otra cosa que suelen hacer los mentirosos es el autoengaño, que es creando un recuerdo menos doloroso y distorsionado de la realidad. Y esto, como ves, en realidad es más para defenderse a sí mismos de ciertas realidades que son muy difíciles de tolerar. Y como te mencioné al principio, todos hacemos en distintos aspectos, en distintas formas, ¿no? Otra de las cosas que puede hacer una persona que está mintiendo es atacar a la persona que le está preguntando porque se siente atacado, ¿no? Porque se siente expuesto, se siente vulnerable. Entonces va a decir, pero tú también el otro día, fíjate, acuérdate que no sé qué, por ejemplo, ¿no? ¿Y tú quién eres? ¿Y a ti quién te preguntó? Y, ¿no? O querer controlar la situación, es decir, dando como una ilusión de transparencia, ¿no? Entonces te quiere contar muchísimo de las verdades, pero cuando tú empiezas a hacer preguntas, la misma pregunta establecida o hecha de distintas formas, en eso que llamamos una congruencia interna, una validez interna, se le llama en los test proyectivos, preguntar la misma cosa. Seguramente en algún momento tuviste algún test, cuando entraste a la prepa, a la universidad, a la carrera, a alguna maestría, y te hacían un test, y tú decías, aquí me preguntaron lo mismo 2 veces, ay, qué mensos, ¿no? Seguro está mal hecho. No estaba mal hecho. Y bueno, es que el que miente se mantiene en una sola forma de la verdad, no puede contar la mentira, por ejemplo, en desorden, ¿no? Si tú le preguntaras eso mismo y al otro día le preguntaras de nuevo eso, te lo volvería a contar de la misma forma. En cambio, la mente normal, ¿no? Las memorias normales tienden a ser desorganizadas. Si te puedo contar de una cosa y luego me puedo regresar al pasado,
Sin embargo, también hay personas que mienten así, ¿no? Que mienten con tonto y desorganizado porque apenas están creando, la verdad. Es decir, no hay una forma infalible de poder darte cuenta o de poder dar cuenta de que una persona está mintiendo o no. Lo que sí es que puedes pensar un poco en las emociones que todos hemos experimentado cuando vamos a ser descubiertos ante una mentira, ¿no? Y es el miedo a ser descubierto, el miedo a las consecuencias, el miedo a que no le crean, la culpa social, como ya hemos visto. Hay sociedades también que ya hemos hablado un poco de esto, sobre sociedades que son sociedades de la culpa versus sociedades de la vergüenza. Uno tiene que ver con el ser descubierto y otro tiene que ver con una convención moral de lo correcto o lo incorrecto. Y también al mismo tiempo hay unas ganas de ser descubierto, que seguro si alguna vez has ido a psicoterapia, te ha dicho tu terapeuta que tienes ganas de ser descubierto cuando has dicho una mentira, sobre todo en temas que a ti te dan culpa, porque tu cerebro está ocupando mucha energía en tratar de esconder eso. Y entonces ya le urge como que salga a flote. Yo, por ejemplo, soy pésima para las sorpresas, o sea, a ese nivel de que soy muy mala para mentir. Cuando ya compré un regalo para mis papás y su cumpleaños es en 2 meses, yo ya quiero dársela ahorita, ¿no? Porque para mí me cuesta mucho energía mental guardar esa sorpresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay videos que te voy a estar compartiendo en la semana, en el reto de la semana, sobre algunos TED Talks que hay al respecto. Este video, hay otros videos que ya hemos hablado acerca de la verdad, sobre la sociedad de la transparencia y esto que son todas las pseudo mentiras. También tenemos que pensar, para terminar, sobre que muchas veces creemos que estamos mintiendo para proteger a los otros, porque creemos que los otros no pueden tolerar la verdad. Y muchas veces somos nosotros mismos los que queremos defendernos a nosotros, de perder a la persona, de lastimar a la persona, ¿no? Y no ser capaces de tolerar las consecuencias de nuestros propios actos. Entonces, resumiendo un poco, la mentira no es buena ni es mala. Todos en algún momento hemos dicho algún grado de mentira. Pero creo que lo más importante y las mentiras más dolorosas o más incómodas son las que nos contamos a nosotros mismos. Creo que ese es uno de los procesos más honestos de cuando uno va a psicoterapia, el poder permitirse ser honesto consigo mismo y entonces también regalarle y otorgarle esa verdad a otras personas que conviven con nosotros, ser personas más auténticas, que esa sería otra palabra. Recuerda que ya hablamos también de la diferencia entre la honestidad y la verdad. Te invito a que cheques ese video. Y pues seguro hay algunos otros más que puedes checar en la lista de reproducción en la que está guardada este video. Feliz semana.